Hola, 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 ¿cómo están? ¿Cómo andan todas, todos y todes por ahí? Bueno, como acaban de ver, hoy lo prometido es deuda. Hoy sí traje a los Juegos del Hambre, mi distopía favorita en versión formato saga, porque hay otras, pero bueno, estas son de esas que son como un poco mainstream, populares entre los más jóvenes, o al menos en mi época, estas eran muy populares junto con algunas otras. Yo he leído varias. Les contaba en otro video que trato de evitar un poco lo que sea sagas, porque bueno, me lleva mucho tiempo y la verdad es que hay muchísimos libros que yo quiero leer y bueno, las sagas suelen ser como muy grandes, muy gordas y repiten un poco algunas fórmulas y algunos temas. Y me da la sensación que puedo escaparme por algún otro librito que me proponga una experiencia diferente. Así que hoy vamos a charlar de esta saga, Los Juegos del Hambre de Susan Collins, de las que no solamente hay libros, también hay películas. Antes de arrancar, me gustaría aprovechar un instante para agradecer a todas las personas bellísimas, hermosas y copadísimas que han pasado por los videos anteriores y que me dejaron consultas, ideas para videos nuevos, que me preguntaron cosas que por ahí quedaron ahí en el tintero. Gracias por estar por ahí, gracias por bancar en cada video. Ojalá que sea muy famosa y pueda regalarles cosas. Eso primero. Segundo, tengan en cuenta, nunca lo digo, voy a ver si empiezo a acordarme de decirlo, tengan en cuenta que yo estos videos cuando los subo, los divido, pongo la información de en qué minuto arranca cada uno de los temas, así que si después quieren volver, si ahora lo quieren ver de corrido y llegan hasta la mitad y no lo terminan de ver, o si algún día quieren volver al video y ver algo en particular, sepan que pueden ir a la descripción del video por acá abajo, donde dice notas de tiempo, marcas de tiempo, y haciendo clic en el minuto, al lado les pongo el título de cuál es el tema del que se habla o del que hablo en ese minuto. Si hacen clic en el minuto pueden ir directamente a esa información. Ahora sí, el tema que nos reúne aquí, los Juegos del Hambre. ¿Por qué me gusta tanto los Juegos del Hambre? Los estoy sosteniendo mal, vamos a ver si les puedo dar orden. Los Juegos del Hambre en llamas y sin sajo al final. Bueno, esta es una saga, esta es la trilogía original. Hay dos libros más que salieron muchos años después de estos libros. Pero esta es la trilogía original, es la que yo me devoré cuando salieron y no solamente las leí cuando salieron, sino que la verdad es que también las releí, las volví a leer en varios momentos de mi vida. Tengan en cuenta que estamos en el año 2025 y estos libros salieron en 2008, 2009 y 2010, si no recuerdo mal. Así que estamos hablando de casi 20 años desde que salieron estos libros. Estoy exagerando un poco, pero bueno, para redondear estamos más cerca de los 20 que de los 15. Y a lo largo de estos 20 años, 15 años más o menos, yo leí varias veces estos libros. Hace mucho tiempo atrás, cuando yo leía, la verdad que no hacía mucho análisis de los libros, de por qué me gustaban o me dejaban de gustar. Hace un tiempito, como ya les conté, estoy haciendo talleres de escritura y que están enfocados a la estructura de los textos. Y bueno, un poco sí es verdad, le saca la magia a leer un libro porque sí. Y otro poco está bueno porque uno empieza, o en mi caso, yo empiezo a entender un poco qué es lo que me puede llegar a atrapar de un libro y lo disfruto un poco más. Por decir algo, y salvando las distancias enormes, se decía, por ejemplo, que Borges era un excelentísimo lector. Si yo me comparo con Borges como lectora, siempre voy a salir perdiendo. Creo que todos y todas siempre vamos a salir perdiendo, pero a lo que voy es a que tener información sobre cómo se construye una narrativa determinada, bueno, te permite ahondar un poquitito más en algunos temas y eso está buenísimo.
Todavía me cuesta porque la verdad es que a mí lo primero que me suele atrapar de una novela, de un cuento, es el tema y qué es lo que me cuenta, y quiero seguir hacia adelante para saber cómo llega el desenlace de esa historia, pero de a poco estoy poniendo en práctica esto de, bueno, también leer otros indicios, otras informaciones que me hagan completar la idea, no solo con, bueno, de qué se trata, sino también cómo está contado, qué estrategias usa el autor, la autora para contar esa historia. Retomando entonces esta historia, la historia de Katniss Everdeen, el Distrito 12 y el Capitolio, para resumir, bueno, cuando la leí las primeras veces, simplemente las disfruté desde el lugar de, bueno, estoy leyendo una historia y es atrapante. Y hoy por ahí lo que me gustaría es como hacer, bueno, sí, contarles un poco de qué se trata la historia y ahondar también un poquitito en alguna cosita que hace a la historia y que es mi hipótesis de por qué me gusta tanto. Vamos por el principio entonces. Sale primero Los Juegos del Hambre. Yo no conozco primero la historia por el libro, la conozco primero por la película que salió unos años después. Y en cuanto me enteré de que había un libro de esa película, yo la verdad que a la película mucho no le presté atención, no me había gustado, la vi en mala calidad. No le presté mucha atención porque la vimos, me acuerdo, en una cena con amigos, así que estábamos en otra. Pero había algunas cosas que me habían llamado un poco la atención. Después me entero que hay un libro de esa película y ahí es donde inicio mi amor con Los Juegos del Hambre. ¿De qué se trata? Está narrada la historia en lo que conocemos como una distopía, que es un género en particular dentro de los géneros de la literatura. La distopía suele ser un mundo en el futuro en el que las cosas están mal. Hay varias películas que usan el género de la distopía y hay varios libros también y coinciden básicamente en esto, que están narradas en un futuro, que algo en el mundo salió mal y que las sociedades se tienen que organizar de una manera totalmente diferente, y suele coincidir la cuestión de la escasez, o no hay comida, o no hay dinero, o no hay niños. Estoy tratando de hacer memoria de algunas historias que se trabajan alrededor de la idea de la distopía, y es un género bastante atrapante, porque es un poco el miedo que tiene la sociedad a qué es lo que puede pasar cuando, por ejemplo, se agoten los recursos. Es la imaginación de un escritor o de una escritora puesta al servicio o a la idea de, bueno, ¿qué nos puede llegar a pasar en un futuro como sociedad? Si seguimos como seguimos, tomando muy malas decisiones. Entonces, esto es una distopía. En la sociedad de Los Juegos del Hambre hay un Capitolio, que es una ciudad que detenta el poder, que tiene mucha riqueza y desde donde se maneja el resto de los espacios geográficos que conforman esa sociedad del futuro. Estos espacios geográficos se dividen en distritos y tenemos desde el distrito 1 hasta el distrito 12. Cada uno de estos distritos, por número, están cada vez más alejados de lo que sería el centro de poder, que es el Capitolio. Y cada uno de estos distritos se caracteriza por producir algún tipo de producto o servicio que al Capitolio le viene bien. En general, los distritos que mejor la pasan son el distrito 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y a partir del 5 en adelante cada vez es peor la cosa. Nuestra protagonista es Katniss Everdeen y ella vive en el distrito 12. En algún momento de la historia de este futuro distópico, hubo una guerra en la cual los distritos se sublevaron
contra el Capitolio y terminó ganando el Capitolio. Ahora el Capitolio lo que dijo es, bueno, ahora que nosotros ganamos, para mantener nuestro poder tenemos que recordarle a toda la sociedad qué es lo que pasa cuando hay una guerra. Y cómo todo debe seguir en este status quo donde el Capitolio es el que organiza, el que pone las reglas, al que el resto de los distritos sirven. Y entonces, una vez por año se les ocurrió una idea maravillosa, se celebran los Juegos del Hambre, que conocemos en este primer libro. ¿Qué son los Juegos del Hambre? Una cosa terrible, espantosa, que cualquiera podría decir esto es imposible que ocurra, pero que si lo pensamos bien es una especie de alegoría, la historia completa es una especie de alegoría de algunas situaciones, carencias, luchas que podemos estar viviendo hoy mismo, hoy, ahora, en este momento, en distintos lugares del mundo y que afectan siempre a las minorías. ¿De qué se tratan los Juegos del Hambre? Bueno, una vez por año se eligen 2 tributos de cada uno de estos distritos, una mujer y un varón, y son niños o adolescentes. No recuerdo exactamente a partir de qué edad, pero llega un momento en el que ya no tienen que participar más. Pero siempre los que van están se me ocurre a mí, entre los 8 o 9 años y los 16, 17 por ahí. Estos tributos tienen que ir al Capitolio y en el Capitolio se los mete adentro de una arena donde tienen que luchar a muerte, y el ganador es el sobreviviente y el que a partir de ese momento va a tener algunos beneficios y premios y regalos y puede volver como el vencedor o vencedora a su distrito. El resto muere. Y son niños y niñas. Y son muertes terribles porque, tienen que luchar por su vida y en general los distritos que están más cercanos al Capitolio y que son más ambiciosos y que se prestan más a las reglas del juego, están decididos a ir y a ganar y a ser los vencedores de ese año. ¿Qué sucede en este primer libro? Conocemos a Katniss Everdeen, y Katniss Everdeen es una chica, una adolescente que se hace cargo de su familia, mamá y hermana, porque quedó esta familia sin padre cuando ellas eran muy chiquitas, y la madre sufre de un tipo de depresión crónica. El libro lo narra muchísimo mejor que lo que yo lo voy a narrar. Y ese sería, en la historia del libro, el primer año en el que su hermanita participa como posible tributo de los Juegos del Hambre, y por supuesto que sale seleccionada en el sorteo de ese año. Tal vez cuente algunos spoilers. ¿Qué sucede cuando la hermanita Primrose queda seleccionada? Katniss Everdeen no lo puede aceptar y ella se ofrece como tributo para ocupar su lugar. Esta selección se hace en el medio de una celebración que es transmitida por televisión a todos los televisores del Capitolio y que después se replica en los televisores de los distritos. Bueno, por supuesto los distritos están cerrados, la gente no se puede ir. Digo, es una dictadura total y brutal. Cuando ella se ofrece como tributo para reemplazar a Prim, ahí es donde empieza la aventura, que me pone un poco incómoda decir que es una aventura, porque en realidad es una lucha por sobrevivir. Por supuesto que hay algunas situaciones dentro de la historia que son comunes a las sagas y que tienen la historia de amor y hay un triángulo amoroso, pero nunca ocupa el primer puesto, el primer plano dentro de la historia, sino que la historia va por otro lado. La historia tiene
ambivalencias constantes, elecciones que tiene que hacer la protagonista y alguna de las personas que la rodean entre buenas decisiones y malas decisiones, entre ser una buena persona y una mala persona. Cuando llega a la arena se le llama el lugar donde tienen que luchar por su vida y donde se decide quién va a ser el vencedor de ese año. Bueno, se encuentra con justamente esta sensación de estar entre la espada y la pared, de querer sobrevivir, pero de no querer matar a nadie, y al mismo tiempo las relaciones humanas y la necesidad de querer proteger a algunas personas que tiene alrededor. Bueno, empieza esta lucha interna de la protagonista para definirse en relación a, bueno, qué tipo de persona es. Si yo tuviera que describir a esta Katniss Everdeen, yo creo que el personaje es muy atrapante porque es un ser humano con el que fácilmente, si somos honestos y honestas, podríamos identificarnos. Ella no le interesa salvar al mundo, no le interesa terminar con el Capitolio, no le importa si hay juegos o no hay juegos. A ella lo que la motiva, lo que la mueve es cuidar a los suyos, cuidar a su hermana, cuidar a su familia, que no le pase nada a la gente que no se puede defender por sí misma, pero no tiene una idea de comandar rebeldes, ni de organizar una revuelta, ni de liderar una rebelión. Y bueno, lo que va a suceder después a lo largo de los 3 libros es que nuestra protagonista va a hacer lo que se conoce como el camino del héroe, y de a poco se va a ir convirtiendo en una especie de insignia para las facciones rebeldes que quieren dar vuelta el gobierno que se tiene hasta ese momento, que parece completamente injusto. Ahora, ¿qué sucede? Y acá me voy directamente al último libro y voy a tratar de no spoilear porque realmente es una saga que a mí me parece que está buenísima para leer. Aparte son libros que se leen rápido, son gorditos, pero se leen súper rápido. Cuando llega en el último libro la posibilidad de, y se da también, ¿no? De, bueno, que las cosas cambien, bueno, se encuentra otra vez esta situación, esta ambivalencia que perdura a lo largo de los 3 libros de, bueno, qué es ser una buena persona y qué es ser una mala persona, y cómo el ser humano de alguna manera siempre está como tentado a mandarse muchas macanas y tener consecuencias no deseadas. En términos generales, la historia completa de esta trilogía original está muy bien contada. La autora Susan Collins es una guionista que al momento de escribir esto ya tenía muchísima experiencia. Realmente se nota que hay una diferencia absoluta con otras sagas que yo he leído, y que mantiene el ritmo, que mantiene la emoción, que está perfectamente distribuida la trama a lo largo de todo el libro, que en estos libros no falta nada y no sobra nada. Y algo que es muy divertido a la hora de leer estos libros es que cada capítulo, que no sucede con todos los libros, cada capítulo termina con el enganche para el siguiente. Es como que querés, no quiero dejar de leer, quiero seguir porque me está enganchando con lo que me está diciendo para que siga con el siguiente. Entonces, realmente hay como un equilibrio entre el libro, yo le digo mainstream, ¿no? Este libro que te atrapa, que uno no sabe bien cómo es que está escrito, que como Harry Potter, ¿no? Esto de todo un mundo que es súper verosímil, a pesar de que es completamente fantástico. Y que entendemos que bueno, que en principio no sería posible, pero no sería posible. Y bueno, esa es la pregunta que nos
que nos traen estas distopías. Seguramente me están quedando cosas en el tintero para contarles de estos libros. La idea es que no sea un video muy largo porque tengo que estudiar mucho. Tengo una pila, chicos y chicas, de cosas para leer. Me encantaría hacerles un video contándoles. Estoy leyendo cosas súper interesantes, mucho material de teoría literaria, así que bueno, nada, puede sonar aburrido, pero nada, la verdad es que me entretienen un montón, pero sí lleva muchísimo tiempo, así que no quería dejar de hacer este video, pero bueno, al mismo tiempo tengo que volver a la lectura. Como decía, seguramente me estoy olvidando un montón de cosas de contarles de este libro, pero creo que lo más importante o lo más relevante, si puedo en algún momento haré un video más extenso, es esto, que realmente la historia no te da respiro. Todo el tiempo estamos preocupadas y preocupados por lo próximo que puede pasar. Hay una identificación muy grande con el tipo de decisiones que va tomando la protagonista. Es un personaje que es coherente con lo que siente, es valiente, es osada, es rebelde, pero el mismo contexto la va llevando a tomar las decisiones que la muestran de esa manera. No es algo que ella está buscando, en realidad lo que está buscando es cuidar, preservar a los suyos, y si puede preservarse ella, la va a pasar muy mal, le van a pasar un montón de cosas terribles, va a sufrir muchísimas pérdidas, y en el medio también vamos a ver una historia de amor, y no necesariamente en cada uno de estos libros vamos a quedarnos con la sensación de ay, bueno, qué bueno lo que pasó. No necesariamente. Algunas cosas le salen bien, otras cosas le salen mal y las van a afectar a ella y a los suyos de por vida. Y un poco creo que eso es, en mi caso, lo más atrapante, que podría ser, más allá del lado fantástico, podría ser la vida real. Es un poco la vida real, como una especie como de alegoría, pero sin dejar de ser una aventura total. Antes de continuar, porque tengo 2 libritos más para mostrarles en relación a estos, si este no es el primer video que ves de este canal, o si llegaste hasta acá, y te está gustando lo que te estoy contando, no te olvides de suscribirte a mi canal, que es totalmente gratis y que a mí me ayuda un montón, activar la campanita y contame en comentarios si leíste estos libros, cuál te gustó más. Por ahí no viste los libros, pero sí viste las películas. Contame. O también me gustaría, porque me costó hacer memoria de otras distopías literarias. Me acuerdo, por ejemplo, de 1984, y sé que hay otras. Seguro que me van a poder dar información acá abajo, así las tengo más fresquitas para un próximo video. Para cerrar, quiero hablarles de 2 libros más para hacer la diferencia entre distopía y utopía. La distopía ya les conté hace un ratito que tiene que ver con esto, con un mundo, un futuro más o menos cercano o lejano, donde el mundo está en problemas y tiene en general muchas carencias, y tiene que ver con imaginarnos cómo se maneja la sociedad en una situación como esa. En este sentido, hay un libro que yo leí hace 2 años aproximadamente, que es este, que probablemente no lo conozcan, ojalá que no, ojalá que lo hayan visto, pero podría ser que sea la primera vez que lo estén viendo. El libro se llama Cuando nos toque y el autor es Horacio Fernández. Este libro es una distopía. Ocurre en un mundo cercano, ocurre en un futuro cercano, en este mundo, donde al parecer hay una superpoblación y los gobiernos están tomando decisiones un poco extrañas para controlar esa superpoblación. La originalidad de esta historia es muy entretenida, porque en realidad esa sí es el contexto y va a estar esta situación a lo largo de toda la novela, pero nosotros vamos a ver esta historia desde el punto de vista de un protagonista y lo vamos a seguir a él y a sus problemas cotidianos a lo largo de
todo lo que ocurre en esta historia. Por un lado, vamos a ser testigos de su historia de pareja y de algunas situaciones conflictivas que está teniendo con su pareja y el desgaste de los años, etcétera. No quiero hacer spoiler, pero al mismo tiempo también vamos a ver cómo eso convive con la posibilidad de salir sorteados para ser los próximos ¿en qué? Bueno, tenemos que leer el libro. Yo de verdad les recomiendo este libro. Conozco al autor, Horacio Fernández es un autor, un escritor con el que yo he tomado varios talleres de escritura. Es un escritor que ha sido premiado. Pueden escuchar uno de sus cuentos, se los voy a dejar también en la cajita por acá abajo el link para que puedan ir y escuchar. El cuento se llama Trincheras. Tiene una manera muy propia de contar sus historias, ya sean cuentos o en este caso una novela. Y es un autor, además en lo personal, súper generoso. Y cuando salió la novela yo recién lo conocía, hacía algunos meses que estaba tomando el taller con él, no sabía con qué me iba a encontrar. Yo también hacía poco que estaba poniendo en práctica esto de leer con mayor regularidad y un poco de todo. No sabía de verdad con qué me iba a encontrar y me llevé una gran sorpresa. De hecho, tengo todo el libro marcado, escrito, no sé si lo van a llegar a ver, pero tengo marcas por todos lados, porque de verdad que tiene una manera de trabajar el lenguaje y las ideas que quiere contar de una manera muy particular, que yo hasta ahora, y he leído muchísimo más desde que terminé de leer esta novela, sigue siendo una de las que más recuerdo en cuanto a sensibilidad y en cuanto a habilidad para trabajar el lenguaje de maneras originales y de no sentir que estoy leyendo lo mismo que ya leí en otro autor. Por otro lado, este libro también me da pie para hablar sobre las autopublicaciones. Ustedes saben que tenemos las grandes editoriales, que tenemos además las editoriales independientes, pero también tenemos las autopublicaciones, que son publicaciones que hacen los mismos autores. Y esto es una publicación autogestionada, publicada por él. También van a ver el loguito acá de Mucha Palabrería. Ya la conocen, yo les conté que estoy escribiendo cada 15 días una columna para el espacio digital de Mucha Palabrería, la web, que también les voy a dejar el link en la descripción. Así que les invito a que consigan esta novela, la lean y me cuenten. Y para cerrar, porque distopía, y nos deprimimos todos, o ese suele ser el efecto que te queda, ¿no? Como, ay, qué terrible la distopía, esto nos puede pasar. Y el año pasado una escritora que se llama Pia Bouzas, en una clase que estaba dando, dijo algo acerca de las distopías, que bueno, que como que las tenemos al alcance de la mano. Escribir una distopía parecería ser, exagerando un poco, parecería ser lo más fácil que puede hacer un autor, un escritor, una escritora, y que cuánto más difícil es hacer una utopía. Me quedé pensando en eso en aquel momento y me pareció súper coherente lo que estaba planteando. Es verdad que si yo pienso en una utopía no me sale fácil plantear alguna. Distopías sí, hay decenas de películas y de libros. Pero esta semana estuve leyendo este libro, que se llama Las aventuras de la China Iron, de Gabriela Cabezón Cámara, y me encontré con que es una hermosa utopía. Tiene varias cosas para contar este libro. No voy a llegar en este video, pero sí se los quería mostrar para que sepan que si andan buscando un libro que esté bien escrito, que tenga una historia original, donde haya aventura, donde haya momentos de tensión y de inquietud y de problemas a resolver, pero que la cosa termine con una idea esperanzadora, con un sentimiento esperanzador. Bueno, esta es una buena historia para eso. Más o menos para resumirles, Las aventuras de la China Iron lo que cuenta es la historia de
quien sería la China de nuestro Martín Fierro. Para quienes no estén en Argentina, el Martín Fierro es el libro de poesía gauchesca de acá de Argentina. Es uno de nuestros grandes libros históricos y hasta el día de hoy lo leemos. Que narra la historia de un gaucho que se tiene que, que pasa por diferentes aventuras. No estamos hablando acá del Martín Fierro. Pero ¿qué sucede en ese Martín Fierro? Bueno, que no hay mucha presencia de mujeres. No se sabe mucho qué pasa con las mujeres en esa historia. Y bueno, lo que hace Gabriela Cabezón Cámara en este libro es ponerse en la piel de la China, quien sería la mujer de Martín Fierro, y qué pasa con ella cuando Martín Fierro se tiene que unir a la milicia para pelear en la guerra. ¿Qué pasa con ella? ¿Qué pasa con sus hijos? Bueno, se llama Las aventuras de la China Iron, así que van a ocurrir unas cuantas cosas. Debo hacer una pequeño aviso. No sería apta para todo el mundo, tiene bastante contenido erótico, sexual, depende mucho de la edad, de qué suelen leer, pero sí va a tener mucho contenido de alto voltaje. A partir de la mitad del libro en adelante, más o menos, no es lo principal, no es lo primordial de la historia. Creo que sí es necesario que esté porque tiene que ver un poco con, bueno, con cosas que hoy por hoy ya están naturalizadas en algún punto, o que la sociedad está trabajando un poco, o parte de la sociedad está trabajando un poco para naturalizar. La sexualidad es algo inherente al ser humano y es necesario, o no debería ser raro que esté dentro de un libro. Me parece que sí, que en este libro hay una gran cantidad de escenas y que tal vez no en todos los libros es necesario, pero a fines de contar esta historia está más que justificado. Y por otro lado, otra cosa muy interesante de este libro es que es un libro que podría ser difícil de leer, porque hay un trabajo, hay un trabajo muy puntilloso con el lenguaje, con cómo se arman las frases, con las palabras que elige la escritora para contar su historia. Hay mucho lenguaje poético, hay descripciones que son muy, les diría, hasta oníricas, y donde se habla mucho del detalle, y realmente a mí me gustó muchísimo y me pareció lindo como traer también la posibilidad de que, bueno, no solamente existen las distopías, también existen las utopías, y tenemos una contada en español rioplatense por una autora argentina que es muy genia y que, bueno, tiene un montón de premios también, así que no solamente lo digo yo. Bueno, hasta acá llegamos hoy. No sé si va a ser un video corto, pero espero que sí. Gracias por acompañarme, gracias por estar, gracias por esperarme, por pedirme que suba más videos. Les voy a dejar en la cajita de descripción varios links que traen como más información de todo esto que estuvimos hablando. Y les dejo también entre esos links el acceso para las columnas que estoy escribiendo en el espacio de Mucha Palabrería. En una de esas columnas, que se va a publicar dentro de una semana aproximadamente, va a haber una mención a uno de estos libros, así que como que se va complementando una cosa con la otra. Yo me estoy divirtiendo muchísimo poniendo en práctica no solamente esto de, bueno, contarles cosas que leo, sino también compartirles material que voy produciendo. Así que estoy muy contenta, un poquito cansada, porque estoy leyendo mucho, pero estoy muy contenta. Así que gracias por estar ahí y bueno, nos vemos en estos días. Denle me gusta, suscríbanse, compartan con quien crea que les puede copar este tipo de contenido y me dejan una carita, un corazoncito, un fueguito, algo en comentarios. Nos vemos la próxima.